Imagina un cuento infantil que cobra vida ante tus ojos, donde un héroe llamado J debe enfrentarse a desafíos más allá de las páginas de su propio libro. Hoy te traigo la reseña del juego El Escudero Valiente, una aventura que mezcla la magia de los juegos clásicos 2D con un giro inesperado al mundo 3D, acompañado por sus fieles amigos y guiado por un narrador con una voz que te mete de lleno en este cuento medieval. El reto es claro, salvar el reino de Moyo y detener al temido Grumpiñón antes de que cambie toda su historia. Pero, ¿logra este juego ser tan épico como parece o se quedará solo en las páginas? Vamos a descubrirlo en esta reseña. Empecemos. Este primer título de All Possible Futures y Devolver Digital nos transporta a un encantador libro de cuentos lleno de diseños increíbles, mecánicas creativas y personajes inolvidables. El Escudero Valiente llegó a las estanterías digitales el 17 de septiembre, disponible para PC, PlayStation 5, Xbox Series X y S y Nintendo Switch. En esta mágica aventura acompañamos a J y sus amigos, quienes son personajes de cuentos que inesperadamente descubren un mundo tridimensional más allá de las páginas de su libro. La historia gira en torno al malévolo Grumpiñón, quien al darse cuenta que está destinado a ser el villano perdedor del libro, expulsa al heroico J de las páginas y altera la narrativa para siempre. J tendrá que enfrentarse a desafíos nunca antes vistos para salvar a sus amigos y restaurar el final feliz que todo cuento necesita. Lo interesante, el juego mezcla mundos en 2D y 3D de forma sorprendente, desafiándote a resolver acertijos, boxear con tejones, volar en un jetpack y mucho más, en una serie de mini retos que van desde lo adorable hasta lo inesperado. Cuando vi los primeros trailers de El Escudero Valiente, fue imposible no quedarme asombrado. La idea de un libro de cuentos en 2D que rompe las barreras de su propio mundo para integrarse elegantemente en un entorno tridimensional es simplemente fascinante. Tras algunos retrasos y la ansiedad acumulada de quienes lo esperábamos, finalmente salió el 17 de septiembre a todas las plataformas y sobre todo a mi consentida, la Nintendo Switch. Este título no solo venía con expectativas elevadas debido a su ambiciosa propuesta, sino también por el respaldo de Devolver Digital, conocida por publicar títulos indie de gran calidad. En ese sentido, El Escudero Valiente no decepciona. A lo largo de la partida, el juego rompe constantemente la cuarta pared, celebrando la cultura pop y los videojuegos con una buena dosis de referencias que te sacarán una sonrisa, todo acompañado por excelente banda sonora de Mike Georgiades, que encaja perfectamente en cada momento del juego. Esto sí, tengo que mencionarlo, al menos en mi experiencia con la versión de Nintendo Switch sufrí algunas caídas de frames y bugs menores. No es algo que arruine la experiencia, pero es un pequeño detalle a considerar. Aun con estos inconvenientes, El Escudero Valiente es una auténtica joya que vale la pena disfrutar. La aventura del Escudero Valiente comienza en el momento en el que damos vuelta a la primera página de este encantador libro de cuentos infantiles, donde J, el héroe indiscutido, se desplaza entre textos y escenarios dentro de una historia mágica. Todo el relato está acompañado por un narrador con una voz en español neutral que incluye un toque medieval, lo que añade un aire clásico y encantador. El tono de voz del narrador es perfecto para el ambiente de cuento que nos sumerge en la historia, haciendo que la experiencia sea aún más inmersiva. J no está solo en esta aventura, cuenta con compañía de Violeta y Crash, sus leales compañeros de aventuras, además de Pip, una pequeña mascota, y Barbaluna, el sabio mago que los guía en su misión. Juntos deben defender el reino de Moyo, del temible Grumpiñón, un villano con aspiraciones de reescribir la historia y convertirse en el líder supremo, un personaje con tintes autoritarios que añade una interesante capa de tensión a la narrativa. Al inicio del juego recorremos las páginas del libro mientras nos familiarizamos con los elementos básicos de combate, con mecánicas que recuerdan a grandes rasgos a The Legend of Zelda, específicamente a Link Between Worlds. Todo esto sucede en un entorno 2D hasta que aparece el giro único del juego, la habilidad de J para saltar a nuestra dimensión 3D, un hecho provocado por la magia oscura de Grumpiñón, que busca expulsarlo del libro. Este salto entre dimensiones es lo que hace que el Escudero Valiente brille, dándole una identidad propia que lo diferencia de otros juegos. El paso de 2D a 3D está justificado narrativamente. Salvar el libro de las garras de Grumpiñón no solo significa restaurar el final feliz de la historia, sino también proteger el futuro de un joven entusiasta que sueña con un mundo maravilloso y los plasma en sus cuentos. En su núcleo, la historia aborda temas de autosuperación y encontrar un lugar en el mundo, todo mientras luchamos contra un artista frustrado que se ha transformado en un dictador. A medida que avanzamos, la historia dedica el tiempo necesario para desarrollar a cada uno de los personajes y construir una conexión entre ellos y el jugador. El enfoque narrativo es sólido, con textos que no solo sirven para contar la historia, sino que se integran de manera orgánica a las escenas del juego, logrando una inmersión total en este cautivador cuento. Uno de los aspectos más llamativos del Escudero Valiente es la capacidad de saltar entre una vista isométrica en 2D, con un estilo visual más retro y un entorno 3D que visualmente genera una ruptura clara. Esta transición refuerza la idea de que J está explorando un mundo que no le pertenece, específicamente la habitación de un niño llena de juguetes, dibujos inconclusos y objetos cotidianos. Esta dinámica recuerda a las clásicas escenas de Toy Story, donde los juguetes cobran vida en un entorno humano, permitiendo que el juego ofrezca un contraste entre las dos dimensiones de manera orgánica. Aunque las habilidades de combate permanecen consistentes tanto en el mundo 2D como en el 3D, el entorno y los
obstáculos varían, transformándose en un juego de plataformas que se adapta al espacio que rodea a J. Estos momentos brillan especialmente cuando puedes entrar a un plano 2D fuera del libro, interactuando con elementos como un dado, un rompecabezas o un papel perdido en el escritorio. Este diseño mantiene viva la sensación de que estamos habitando y alternando entre dos mundos en los que convivimos de forma orgánica. El combate es sencillo y directo, golpeas a los enemigos con tu espada, ya sea en combate cuerpo a cuerpo o arrojándoselas desde lejos. A medida que progresas puedes comprar nuevas habilidades en una tienda que aparece a lo largo del juego, utilizando una moneda interna que se consigue golpeando arbustos o árboles en el mapa, conocida como focos o bombillos según como le digan en tu país. Además puedes saltar, esquivar y arrastrar objetos para superar ciertos obstáculos. Lo que realmente distingue al escudero valiente es un enfoque en los puzzles. Estos se presentan de manera constante, obligando al jugador a usar habilidades recién adquiridas para resolver situaciones únicas en cada capítulo. Algunos puzzles involucran manipular palabras del texto dentro del libro para cambiar el entorno, por ejemplo, cambiar la palabra bosque por ruinas, transformando el paisaje. Otros momentos clave incluyen manipular el propio libro para rodar objetos o volver a páginas atrás para encontrar rutas alternativas, lo que refuerza la idea central de que el juego puede reescribir la historia. Los jefes de cada capítulo traen consigo mecánicas únicas y los personajes secundarios tienen su momento para brillar. A menudo a través de los minijuegos es donde se demuestran sus habilidades. Sin embargo, a medida que el juego avanza se empiezan a acumular muchas mecánicas, lo que hace que algunas se sientan un poco repetitivas. Si bien no llega a afectar gravemente la experiencia, puede sentirse como si el juego tratara de manejar demasiados elementos a la vez en un título ya de por sí visualmente cargado. La dirección de arte del escudero valiente es una obra maestra, destacando la influencia de James Turner, conocido por su trabajo en Game Freak y en títulos como Pokémon Sword and Shield. Todo, desde las texturas hasta la paleta de colores, la tipografía y el diseño de los escenarios, está meticulosamente pensado para que los jugadores se sientan dentro de un libro de cuentos viviente. Cada entorno cambia según la ubicación, con un increíble nivel de detalle que hace que todo el mundo del juego cobre vida, interactuando de manera armoniosa con los personajes y enemigos. El diseño en 3D, por su parte, evoca la clásica escena de Los Simpson, donde Homero entra a la tercera dimensión. Aunque puede parecer rudimentario a simple vista, este enfoque está intencionalmente diseñado para resaltar el contraste entre el mundo 2D del libro y el 3D de la realidad. Esta diferencia visual se refuerza con el detalle del entorno tridimensional, como el escritorio desordenado con pinturas, juguetes y papeles que contribuyen a una sensación de escala, haciendo que J se sienta diminuto en comparación. En este sentido, el apartado gráfico de El Escudero Valente no solo es estéticamente atractivo, sino que también apoya la narrativa y la jugabilidad de manera coherente, logrando una experiencia inmersiva. En cuanto al rendimiento, el juego corre a una resolución de 1080p a 30 FPS en modo dock de la Nintendo Switch, con algunas caídas de frames ocasionalmente. Sin embargo, en el modo portátil la resolución baja a 720p a 30 FPS, pero el rendimiento parece más estable, posiblemente debido a la pantalla más pequeña que reduce la demanda gráfica. Aunque no se trata de un título que requiere precisión extrema en el combate o movimientos rápidos, estas pequeñas caídas de rendimiento no interfieren significativamente con la experiencia general del juego. El apartado gráfico brilla, pero está respaldado por un gameplay sencillo en el que los elementos de combate no presentan gran desafío, algo que se refuerza con las opciones de accesibilidad del título. Estas opciones permiten que incluso aquellos que no estén interesados en el combate o sean nuevos en los videojuegos puedan disfrutar del juego sin frustraciones. Sin embargo, los gráficos y la jugabilidad se combinan de manera armoniosa para crear una experiencia única y coherente. Aunque algunos aspectos de diseño pueden sentirse repetitivos con el tiempo, a mí en lo personal no lo sentí así, pero sé que algunos es de lo que se quejarán de este juego. Mientras que la crítica menciona puntos válidos sobre la innovadora mezcla de estilos y el diseño artístico de El Escudero Valiente, me parece un poco exagerado y en algunos casos absurdo cómo se abordan ciertos aspectos del juego. Específicamente, la crítica sugiere que el juego se vuelve tedioso después de unas pocas horas debido a la falta de sorpresas y a la lentitud impuesta por la narrativa en el libro. Sin embargo, esta percepción no refleja completamente la experiencia que ofrece el juego. La afirmación de que el juego se vuelve tedioso tras 10 horas parece una sobreestimación. El Escudero Valiente está diseñado para ser una experiencia inmersiva y única, con una narrativa rica que se despliega dentro del libro. La lentitud que menciona la crítica es una característica intencional destinada a sumergir al jugador en el mundo del cuento. Este enfoque narrativo es en realidad parte de lo que hace al juego tan encantador y distintivo. El ritmo pausado y el tiempo dedicado a la narrativa son elementos que enriquecen la experiencia y permiten una inmersión más profunda, lo que no necesariamente un obstáculo para disfrutar del juego. La prensa también menciona que el juego está sobrecargado con elementos y minijuegos, sugiriendo que esto puede sentirse repetitivo. Si bien es cierto que el Escudero Valiente incorpora una variedad de mecánicas, esta variedad es una de las grandes fortalezas del título. La inclusión de múltiples tipos de minijuegos y mecánicas no solo añade riqueza a la jugabilidad, sino que también celebra la historia de los juegos y la cultura pop. Más que una sobrecarga, es una forma de rendir homenaje a varios géneros y estilos, lo que resulta en una experiencia diversificada y llena de sorpresas. La crítica de la prensa reconoce la inventiva del juego, pero sugiere que la duración puede ser excesiva. Esto parece una contrariedad, ya que el juego es elogiado por su originalidad. La innovación y la originalidad del Escudero Valiente es precisamente lo que lo distingue de otros títulos. La duración extendida, en mi opinión, es una oportunidad para que los jugadores exploren y disfruten
disfruten de un mundo que ha sido meticulosamente construido, no un defecto. En resumen, mientras que la crítica ofrece una perspectiva válida, no creo que refleje de manera justa el valor y la creatividad que el Escudero Valiente aporta. El juego está diseñado para ser una experiencia completa y rica, y su enfoque en la narrativa y la variedad de mecánicas es parte integral de lo que lo hace especial. Es una obra que celebra el arte y los videojuegos y el mundo de los cuentos de una manera que pocas veces hemos visto. Primero vamos con todo lo bueno de este hermoso juego. La dirección de arte es impecable, generando una verdadera obra de arte que destaca la sensación de estar dentro de un libro de cuentos. La paleta de colores vibrante y los detalles meticulosos hacen que cada escenario se sienta vivo. El salto entre los mundos 2D y 3D aporta un gran dinamismo a la jugabilidad, con interacciones creativas que mantienen al jugador intrigado. La narrativa encantadora, contada por un narrador con una voz perfecta para el cuento medieval, refuerza la inmersión en el universo del juego. Además, la variedad en los puzzles, como modificar el entorno con palabras o cambiar la página para resolver acertijos, le da al juego una sensación constante de novedad. Los personajes, desde J y sus compañeros hasta los antagonistas, tienen carisma y están bien desarrollados, añadiendo un toque personal a la aventura. Por último, la banda sonora de Mike Georgiades complementa perfectamente la atmósfera mágica y nostálgica del juego. Ahora vayamos a lo malo, ya que este juego también tiene sus pecadillos. A pesar de su encantador estilo visual, el juego sufre de caídas de frames ocasionales en la Switch, afectando la fluidez de la experiencia. La propuesta de alternar entre 2D y 3D puede volverse repetitiva, especialmente en los minijuegos y mecánicas de combate, que son bastante sencillos y no presentan un gran reto. Además, con tantos elementos ocurriendo simultáneamente en pantalla, el juego puede sentirse un poco saturado visualmente, y los puzzles situacionales no siempre se integran bien con las habilidades adquiridas previamente, haciendo que algunos desafíos se sientan desconectados del progreso general. El Escudero Valiente es una propuesta encantadora que logra capturar la magia de los cuentos infantiles con una ejecución visual y narrativa impresionante. Desde el primer momento, el juego nos sumerge en un mundo donde la fantasía y la realidad se entrelazan de manera ingeniosa. El salto entre los mundos de 2D y 3D no solo es innovador, sino que también enriquece la jugabilidad, creando momentos de verdadera sorpresa y deleite. La dirección artística, a cargo de James Turner, brilla con su diseño que convierte cada escenario en una obra de arte interactiva, mientras que la banda sonora de Mike Georgiades acompaña la aventura con una melodía que resuena a lo largo de toda la experiencia. Sin embargo, el juego no está exento de problemas. Las caídas de frames en la Switch, algunos errores y bugs menores, así como una sensación de saturación visual y repetitividad en ciertos minijuegos afectan ligeramente la experiencia. Aunque estos inconvenientes no arruinan la esencia del juego, sí impactan la fluidez y el ritmo general de la aventura. A pesar de estos tropiezos, el Escudero Valiente logra ofrecer una experiencia que combina nostalgia, creatividad y un estilo visual cautivador. En su estado actual le doy un 8.8. A medida que el equipo desarrollador solucione los errores y ajuste los detalles, el juego tiene el potencial de elevarse aún más, pero sin duda es mi juego indie favorito de este 2024. ¿Vale la pena? 100% sí. Es una aventura que merece ser disfrutada por su originalidad y su capacidad para transportarnos a un mundo de fantasía. Es una oportunidad perfecta de ser una vez más niños que soñaban poder ser el héroe de esos cuentos que les contaban en su infancia. Gracias por ver mis videos. Si te gusta el contenido y quieres que siga trayendo más juegos, puedes apoyarme con una pequeña donación en mi cuenta Ko-fi. Y si no están tus posibilidades, un like y compartir el video también ayuda muchísimo. Recuerda que tengo más reseñas de juegos de Nintendo Switch en el canal para que les eches un vistazo. Déjame saber en los comentarios si te gustaría que probara otro juego o si quieres más detalles sobre The Plucky Squire, el Escudero Valiente. No olvides suscribirte y darle like si te gustó el video. Bueno, yo me despido, nos vemos en el próximo video.